Ya está, decías vos, nuestro invitado del día de ayer hablamos con un especialista por este nuevo proyecto que cada tanto vuelve a ponerse en boca de todos, bajarle a imputabilidad o no. Yo me quedé con lo que nos dijo ayer Sánchez Alegre, que la edad recomendada, según los especialistas y todas las comisiones internacionales, es de entre 15 y 16 años, que hoy Argentina tiene la edad más alta junto con Cuba en toda la región, a diferencia de otros países que manejan edades de 12, 13 y 14 años, dependiendo del país. Pero bueno, ya está con nosotros Andrés Lloramachi, que es abogado, y vamos a seguir profundizando sobre este tema que otra vez está en la agenda argentina. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido a Punto Uno. Hola, ¿qué tal? Buen día a ustedes, buen día a todos los oyentes. Y bueno, felicidades por el programa que están haciendo. Yo lo estuve siguiendo a los otros programas y la verdad que es muy interesante. Así que felicidades. Gracias, Andrés. ¿Cuál es tu opinión sobre la baja de la edad de imputabilidad desde el derecho y también, si te animás, desde lo político, desde lo social, ¿no? Bueno, como ustedes saben, yo trabajo en el Comité Provincial para la Prevención de la Tortura. Nosotros tenemos una mirada negativa con este proyecto. Nosotros estamos en contra desde diferentes planos o de diferentes ámbitos de discusión. Yo ayer lo estuve escuchando al doctor Sánchez Alegre. Él explicó normativamente cuáles serían las complicaciones del proyecto, teniendo en cuenta de que Argentina celebró compromisos internacionales, los cuales, de aprobarse este proyecto, le podría traer responsabilidad internacional. Digamos. Con lo cual yo creo que el tema de las complicaciones normativas o legales ya está saldada por la entrevista de ayer. Nosotros nos interesa ver otra cuestión que tiene que ver con la cuestión práctica, y de ahí es nuestra oposición al tema. La verdad que cuando se habla de derecho penal, se habla de cárceles. En el imaginario colectivo no es otra cosa que cárceles, digamos. Después cualquier otra discusión académica de si la persona a los 15 años comprende la criminalidad del acto, puede dirigir sus acciones, son discusiones académicas que en la práctica lo que se está discutiendo es si posibilitamos que jóvenes ingresen a la cárcel o no. Esa es la verdadera discusión. Después, la otra discusión es quizás dogmática, es interesante para los libros, pero lo que estamos posibilitando acá es que jóvenes menores de 15 años, entre 13, 14 y 15, ingresen al sistema carcelario, ingresen a las cárceles y reciban un tratamiento penitenciario de castigo que hoy en día se demostró que es un fracaso. Y con la particularidad de que hoy en Salta particularmente estamos en emergencia carcelaria y cuando hablamos de cárceles en el país no hablamos de cosas muy lindas, ¿no? En cuestiones de infraestructura, de servicios, de cuestiones básicas, no están satisfechas. Exactamente, así como vos lo decís, Salta se encuentra actualmente en una emergencia carcelaria por el hacinamiento carcelario, pero Salta es un reflejo de lo que pasa a nivel país. O sea, todas las cárceles a nivel de país tienen los mismos déficits, y me atrevería a decir que las cárceles de Latinoamérica cuentan con ese déficit. Entonces, me parece importante entender la cuestión práctica, porque lo que se pide con esta ley es que los jóvenes vayan a las cárceles. O sea, estamos ingresando una población que no existe, que todavía no existe, la estamos ingresando a un sistema de castigo. Claro. Esa es la verdad. Yo estuve leyendo los fundamentos de la ley y la verdad que los fundamentos son falaces porque las estadísticas no acompañan a esos fundamentos. No hay una necesidad en Argentina de bajar la edad de imputabilidad. Esa es la verdad. Decía Sánchez Alegre, entre el 3 y el 4% de delitos graves son cometidos por menores. Claro. De 16. Sí, y la cifra todavía es menor cuando bajamos de 16. O sea, las estadísticas que tiene la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la Secretaría de Niñez habla de un 3% de delitos que cometen
jóvenes de entre 16 a 18 años, o sea, el 3%. Y si nosotros bajamos hasta los 13 años, es el 0,5%. O sea, no llega ni siquiera a un dígito. Entonces, claramente, cuando nosotros observamos las estadísticas, no hay una necesidad de bajar la imputabilidad si no es por una decisión política y que tiene que ver con hechos aislados como lo que sucedió en Rosario. Digamos, este joven que todos fuimos testigos, que ingresa a una estación de servicio empuñando un arma y le da la muerte a un trabajador que es un playero. O sea, este hecho desencadena otra vez la discusión. Claro. Pero a mí lo que me llama mucho la atención en las ciencias penales es que comúnmente las intervenciones legislativas, cuando se interviene una ley en el sistema penal, son por casos aislados. Y eso lo vemos a lo largo de todas las modificaciones del Código Penal. Y no se basan en postura o en fundamento de rigor científico, porque cuando nosotros vamos a las estadísticas, nos damos cuenta que la estadística no tenemos esa necesidad de bajar la edad de imputabilidad, pero al mismo tiempo le vamos a sumar un problema a los estados provinciales, sobre todo. De ese porcentaje del 3%, el 98% pertenece a la provincia de Buenos Aires, de las personas que cometen delitos. Y solamente el 2% se reparten entre las demás provincias. Con lo cual nosotros estamos en una situación en la cual se va a tomar una decisión caprichosa, arbitraria, sin fundamento en Buenos Aires, y nosotros como en la provincia de Salta nos vamos a tener que hacer cargo de esa situación. La historia de siempre, básicamente, ahora en el pliego legal. No, aplicar una política pública para un problema público que no existe. Exactamente. Eso. Con los costos que eso significa, digamos. Con los costos que eso significa. Hoy en día hay hacinamiento, como decía Ro, hay emergencia carcelaria en Salta, y creo que también la situación se repite en los institutos de menores, ¿verdad? Sí, Salta particularmente no tiene muchas personas privadas de libertad en los institutos de menores, no hay hacinamiento en Salta, eso es un dato muy positivo. Y el otro dato es que el 88% de los jóvenes que delinquen son delitos contra la propiedad y son delitos que tienen una relación con el consumo problemático de drogas. Entonces, me parece que esto también es la clave, porque con esas estadísticas nosotros podemos diseñar porque vos me preguntabas recién desde lo político, nosotros podemos diseñar una política pública para rescatar a esos jóvenes desde la prevención, haciendo un trabajo barrial en las comunidades, dándole a esas personas inclusión social y previniendo el delito. Pero claro, eso tiene un costo político, tiene un compromiso y y tiene muchos recursos económicos para realizarlo. Entonces lo más fácil es, digamos, no nos hacemos cargo de esa cuestión o de ese fenómeno social y directamente modificamos un artículo del Código Penal como si eso sería una solución mágica y de repente los jóvenes dejarían de delinquir o directamente se borraría el estado de inseguridad que hay en las calles por modificar una letra de la ley. Lo mismo con los adultos también, ¿no? O sea, seguimos armando cárceles, pensando en dónde vamos a meter más gente sin pensar en el trasfondo. Yo por ahí lo que pienso que hay un problema muy grande cuando uno habla con las madres, sobre todo en los barrios más postergados de Salta, y te dicen, no tengo a dónde llevarlo a mi hijo que tiene un consumo problemático, sea de alcohol, sea de droga, sea de lo que sea, de fármacos legales incluso, no tengo a dónde llevarlo. Entonces digo, ¿no sería mejor construir centros de rehabilitación o dispositivos de rehabilitación en cuanto a los consumos problemáticos antes que cárceles, por ejemplo? Totalmente. Es que esa es la solución, esa es la política pública que hay que incentivar, digamos, a nuestros dirigentes. Esa es la discusión que se tiene que dar en la agenda política. Pero para mí, esta modificación no es casual. Este gobierno nacional tiene una agenda pública de disminuir el Estado a su mínima expresión, ¿no es cierto? Y esa disminución va a ir acompañada de un aumento del sistema punitivo. Ya lo hemos visto, ya hemos sido testigos de lo que sucedió en las protestas sociales,
en donde hemos sacado derechos laborales, pero al mismo tiempo hemos aumentado el sistema punitivo de las fuerzas policiales, y lo mismo vamos a hacer ahora con los jóvenes. Digamos, es parte de esta agenda del gobierno nacional. Y la verdad que nosotros, que trabajamos en las cárceles, porque nosotros ingresamos en todo momento, estamos muy preocupados por la situación. Aparte, pienso con los números, ¿no?, tan bajitos, un menor de edad, un chico de 15 años ingresando a la cárcel. Y un chico de 15 años en la cárcel, la única persona rodeada, no tiene sentido. No tiene por gollete. los números que tiene, no tiene gollete. sentido. Incluso lo que vos decís es muy interesante, porque nosotros vimos un problema en la actualidad, que es que las personas que cometen delitos hasta los 18 años están en dispositivos de menores. Los dispositivos de menores tienen otra lógica, tienen una lógica proteccionista, porque el joven está en formación. Entonces tenemos que tratar de darle educación y cultura al joven y inclusión social. Ese joven apenas cumple 18 años, pasa un día de su cumpleaños, automáticamente entra al pabellón de adulto, a las cárceles, con la lógica de las cárceles. Y del 95% de jóvenes que tienen ese paso tan abrupto del dispositivo de menores con 18 años a adultos, son víctimas de abuso, son víctimas de corrupción por parte de los internos. Porque ese paso no puede ser tan abrupto. Ese paso depende de cada caso en particular. Uno cuando cumple 18 años automáticamente no crece por magia. Digamos, se tiene que tener en cuenta otras cuestiones. Bueno, ahora estamos discutiendo algo totalmente extremo, o sea, que un chico de 13 o 14 años ingrese a ese sistema penitenciario. Para mí es una locura. Y además un ciudadano prácticamente perdido, porque si entras a los 15 años, no sé, imaginemos una pena de 10, sale a los 25, en estas condiciones no sale un ciudadano ilustre, donde han pasado años, donde han vulnerado sus derechos, donde fue sometido a un montón de situaciones que no son normales ni están bien. ¿Qué podemos esperar de un joven que cumple una condena y salga siendo joven todavía de la cárcel? Bueno, sí, exactamente, y son los efectos secundarios de la prisionalización que muy poca gente, o sea, que muy poco hablan, pero la verdad que estar privado de la libertad tiene consecuencias secundarias. Tienes antecedentes, se generan antecedentes penales, después es difícil volver a incluirse en el mercado laboral, destruye familias. O sea, las consecuencias secundarias de la privación de libertad son muy importantes y a nivel psicológico también es muy importante. A mí se me viene a la cabeza, perdón, ¿no? Porque honestamente pensamos todos medio similares en esta cuestión, pero también hay que tocar la otra campana, y entiendo que hay mucha gente que debe tener mucha impotencia y que dice, mirá, me importa un carajo, me importa 3 carajos, si son chicos, si el sistema funciona, si no funciona. A mí me mataron a alguien, pienso acá en la docente que mataron en 3 Cerritos un par de menores, y digo, me importa 3 carajos siendo familiar y que la maten a mi mamá, y digo, me importa 3 carajos, hagan algo, métanlo preso y que no salga más, diría yo, ¿no? Acá preguntan justamente, le consulto, doctor, ¿y los casos aislados están previstos en la ley? Bueno, eso es lo como que... el de Rosa Zulca. Sí. En este caso, por ejemplo, el caso aislado de Salta que vos decís de los adolescentes ingresan a un dispositivo del Estado. No es que el caso termina siendo... No es que están jugando a la PlayStation en su casa. No, para nada. Ingresan a dispositivos. En la ley penal existe la pena y la medida de seguridad. La pena se aplica a aquellas personas que tienen responsabilidad penal. La pena es privación de la libertad. Pero después los inimputables, como los menores de 16 años que cometen delitos, o aquellas personas que, por ejemplo, tienen problemas de salud mental y no comprenden los hechos, se le aplica medida de seguridad. Y las medidas de seguridad algunas veces son verdaderas condenas, porque los mantienen privados de su libertad hasta que las pericias psicológicas o la pericia psiquiátrica permiten levantar la medida de seguridad. Es decir, esto no queda impune, eso es una falacia. Eso es una falacia al relato de esto de la impunidad de los hechos, porque no quedan impunes y son hechos extremadamente aislados. No suceden en la generalidad. O sea, que un chico, pensar solamente en la cabeza de la ministra de Seguridad que tenemos hoy en día, pensar que un chico de 15 o 14 años dice, bueno, total, porque soy impune hasta los 16 años, me compro un arma, voy a robar un supermercado, eso es una locura. Claro. Eso no sucede en la realidad. Claro.
¿Hay un mensaje más, Sí, Martín? tenemos un mensajito más. Culpa de ese garantismo ganó Milei, díganle al doctor. Y otro, ¿y qué propone el entrevistado como solución? Uy, estamos metiendo en un brete. Bueno, el gobierno nacional habla mucho del garantismo, utiliza mucho la palabra, la zafaronismo. doctrina zafaronista. Se utiliza mucho peyorativamente la doctrina zafaronista y la verdad que hace muy poco estuvo Zaffaroni en la universidad, en la UNSA, se le entregó un honoris causa. Sorpresivamente es el honoris causa número 51 que se le entrega. O sea, estamos hablando de una eminencia en el derecho argentino. Se le han entregado honoris causa en todas las facultades del país, en todas las universidades del país, en todas las universidades de Latinoamérica, y se lo estudia académicamente en las universidades de Alemania y de Francia. Es decir, me parece muy poco serio utilizar la palabra Zaffaroni o garantismo para hacer una crítica seria, digamos, porque creo que se lo estudió muy poco. Esa es la verdad. Después... Lo mismo pasa cuando hablan de marxismo, comunismo. Claro, sí, es como Por que TikTok. Por TikTok. enredamos, metemos todo en una bolsa, parece que todo da lo mismo y la verdad es que no da lo mismo, digamos, ¿no? Si ese garantismo hizo que gane Milei, yo no creo que el garantismo en sí ese discurso peyorativo de utilizar el garantismo como una cuestión de el garantismo solamente produce derechos para los delincuentes y eso produce un gasto al Estado y eso produjo la inflación. O sea, ese discurso que se le puede ocurrir a cualquier soluciona la persona en inseguridad. un bar, claro, ese discurso no tiene rigor científico, esa es la verdad. Por más que ese discurso se explayó en las redes y hizo mecha, digamos, y logró ganar las elecciones, eso es mentira. Y por otro lado, la otra pregunta era la propuesta. Bueno, yo creo que la propuesta es trabajar desde la prevención. Algunas veces parece que esto es un discurso vacío cuando hablamos de prevención, pero la verdad que es el mejor de los resultados y lo que mejor tiene consecuencias. Tenemos que invertir en los barrios, en las comunidades, que el Estado realmente esté presente a través de dispositivos que saquen a los chicos de este consumo problemático de drogas, que es la principal causa del delito, y dejar el derecho penal, como decimos los penalistas, de última ratio, solamente para aquellos casos sumamente graves, extremadamente graves, que producen realmente un daño a la sociedad. Estamos hablando de un homicidio, de un abuso sexual con acceso carnal. Dejemos el derecho penal, digamos, para esos casos, pero la mayoría de los otros casos, que son hurto o robo, con un Estado realmente presente en los barrios, yo creo que vamos a recuperar mucho más jóvenes de lo que vamos a recuperar privándolos de la libertad e ingresándolo a un sistema del castigo por el castigo mismo, que ya ha demostrado su fracaso a lo largo de los años. Lo están bombardeando, doctor, en YouTube. Marti, lee la pregunta de Mati. Hubiesen pensado antes de violar, matar, robar. Delito de mayor, pena de mayor. Si tuviste conciencia para gatillar, entendiste la criminalidad del acto. Bueno, eso es el derecho penal de última ratio, digamos. O sea, yo no pretendo que quede impune el delito de Rosario, pero aplicar el derecho penal solamente a esos casos, que son casos de extrema gravedad, casos aislados, y tomarlos como un fenómeno social. Vuelvo a repetir, una persona todos nosotros tenemos sobrinos, tenemos hermanos, tenemos primos, primas de 14, 13, 15 años, tenemos diálogos con ellos. A nadie se le va a ocurrir que una persona puede ir a comprar un arma a los 14 años y salir a matar porque tiene conciencia de que es impune. Pensarlo de esa manera es una locura. Pensarlo de esa manera es una locura y es engañarnos a nosotros mismos. No funciona así. No funciona así. El tema es que también pienso en Salta, ¿no? Por ejemplo, hace poquito fue noticia que unos chicos hicieron una torta de cumpleaños para una compañera en el colegio Calcuta. María Teresa de Calcuta. Con clonazepam. Con clonazepam. Sí. Por suerte no pasó a mayores, más de descompostura y que tuvieron que hacerle lavaje a algunas de las víctimas, pero digo, con una torta de clonazepam alguien se puede suicidar. Ese es un caso paradójico, porque yo estoy seguro, no estoy seguro, pero asumo que lo hicieron por travesura, ¿no? Pero si nosotros
a ese caso lo llevamos al Código Penal, eso es envenenamiento Claro. de Claro. sustancia, ¿no? Y tiene una pena de 8 años. Claro. Entonces, hay que ver cómo maneja los fenómenos sociales el derecho penal y cómo se lo puede manejar desde otra órbita que no sea el derecho penal. Esa es la cuestión. Yo no estoy diciendo que todos los hechos queden impunes y mientras vos no tengas 16 años, tenés luz verde en el semáforo para hacer lo que se te cante. No, estoy diciendo que el sistema penal genera estas consecuencias y nosotros tenemos que ser conscientes de cómo utilizamos el derecho penal para resolver estas cuestiones. ¿Les cabe alguna responsabilidad a los padres? Pienso en los padres también, de esos chicos, porque decimos el Yo, Estado... si le hacen eso a mi hijo, si mi hijo come un pedazo de torta y tenía clonazepam, las mataría a los responsables, me vuelvo loca. Y sí, Bueno, sin está duda. regulado obviamente la responsabilidad parental de los padres y de las madres, digamos, por la falta de cuidado, pero al mismo tiempo el Código Penal tiene una cláusula que es genérica, que se aplica a todos los delitos, que es cuando una persona siendo mayor de edad hace uso de un menor de edad para cometer un delito porque logra su impunidad, bueno, hay un aumento importante de la pena del mayor, digamos, haciéndolo responsable no solamente por el uso de la persona que es menor de edad, sino también por la corrupción del menor de edad a donde lo lleva, digamos, o sea, le enseña el camino de la delincuencia. Eso ya está legislado en el Código Penal, eso no es algo nuevo. Bueno, de los casi todos pelotazos en contra, doctor, cumplimos con nuestra audiencia y con ustedes, somos los más transparentes que hay. Bueno, pero muchas también hay un saludo de Florencia, dice excelente el abogado Giordamachi. Muy bueno, le digo, porque ha argumentado, no ha hablado desde lo emocional, que yo intenté poner la discusión en esos términos, digo, ¿qué pasa si le pasa a un familiar? Por supuesto. Sin dudas que nos importaría 3 carajos del garantismo y uno querría justicia a toda costa y que se pudra en la cárcel y qué sé yo, pero está bueno analizarlo desde el derecho para dejar de hacer populismo. Sí. Porque si no nos va mal en la economía y hablamos de la edad de imputabilidad y desviamos la discusión y la verdad es que hay problemas muchísimo más graves y quizá que hay un montón de chicos muriéndose de hambre Por supuesto. y esperando más una comida que una cárcel. Pero está bueno tener las dos campanas para que la gente vaya sacando sus propias conclusiones. Lo esperamos la semana que viene para otro tema polémico. Bueno, Para otro tema polémico. Son dispuesto? son los temas que se discuten Sí, a mí me en la encanta. mesa familiar Sí, también, sí, ¿no? sí. Y ya tenemos los argumentos No, para nos la mesa peleamos- familiar. Nos peleamos con los tíos nos pelean, los padres, todo, pero está bueno que vayamos sumando elementos que surjan del estudio, de la ciencia, del derecho penal, como usted dice. Muchas gracias. Carolina Bueno. también, excelente y clarísimo, dice acá. Bueno, Bueno, 70-30, doctor. Sí. pensé salió que iba a más o ser menos. peor. Pensé que Salió iba a ser peor. 70-30. Pero bueno, yo la Vamos verdad, a hablar de pena de muerte la próxima. Soft. yo la verdad que no intento imponer una idea. A mí me parece que es maravillosa la democracia en el sentido de que puedan discurrir diferentes ideologías. Sí me parece que muestra un punto de vista diferente que tiene que ver con una perspectiva de derecho humano, que es a lo que yo me dedico cotidianamente, y por lo menos ver esa problemática. Después, bueno, cada persona tendrá su opinión. Mirá vos, mirá qué bueno que se arme esto, porque Matías Rey, que es quien comentó, Sí. hubiesen pensado, dice, no concuerdo nada con el doctor, pero muy respetuoso y sesudo. Y eso es lo que tratamos de hacer acá. Exacto. Y Mati, te esperamos algún día, por lo menos por Zoom, para que vengas a Sí, por hacer un supuesto, programa con que nosotros. que se arme una mesa Que de se arme un lindo Obvio, debate. Es muy nutritivo. Gracias, doctor. Lo esperamos la semana que viene. Bueno, ¿Sí? muchas gracias.